Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a tocar un tema que es, bueno, bastante impactante. De hecho, tengo una historia que compartir que involucra a dos nombres que muchos de ustedes seguro reconocen, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que el título ya les dio una pista, pero vamos a desgranar esto poco a poco. ¿Quién hubiera imaginado que una relación, o al menos la conexión entre dos figuras públicas, podría tener un impacto tan profundo en la vida de alguien? Hoy vamos a hablar de cómo, de una manera que quizás nadie esperaba, Can Yaman y Demet Özdemir estuvieron involucrados en la salvación de alguien del alcohol. Y créanme, esto no es solo chisme, es una historia real, llena de altibajos, y que nos deja pensando. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias, porque hoy, la que vamos a contar promete ser inolvidable. Así que pónganse cómodos porque nos vamos a sumergir en una narrativa que empieza con la fama, las cámaras, y termina en un lugar mucho más íntimo y personal. La historia que les voy a contar pertenece a una persona anónima, alguien que, como muchos de nosotros, se encontró en un momento oscuro de su vida, lidiando con el alcoholismo. Es fácil ver a las celebridades desde lejos, admirarlos, criticarlos, o simplemente seguirlos en redes sociales, pero rara vez nos detenemos a pensar en el efecto que su vida pública, sus interacciones, e incluso sus relaciones personales pueden tener en la vida de personas que ni siquiera conocen. Y este es precisamente el nudo de nuestra historia de hoy. Imaginen esto, están perdidos en la oscuridad, luchando contra una adicción que los consume, y de repente, una conexión inesperada, una chispa encendida por la vida pública de dos de sus actores favoritos, les ofrece una luz. Suena a película, ¿verdad? Pero a veces la vida imita al arte o quizás, el arte influye en la vida de maneras que ni siquiera los artistas prevén. La persona que compartió esta historia, a la que llamaremos Ana para proteger su identidad, atravesaba un periodo extremadamente difícil. El alcohol se había convertido en su refugio, en su escape de una realidad que le resultaba insoportable. Las noches se volvían borrosas, los días perdían su color, y la esperanza se sentía cada vez más lejana. Ana era una gran fan de las telenovelas turcas, y como muchísimos, estaba completamente cautivada por el romance que emanaba de la pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. La química entre ellos era innegable, palpable y para muchos, incluyendo a Ana, representaba un ideal de amor, de conexión, de algo puro y hermoso en medio de un mundo a menudo complicado. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Ana, en su desesperación, pasaba horas en Internet, buscando distracciones, y a menudo, se encontraba navegando por noticias y redes sociales sobre Can y Demet. Seguía cada actualización, cada foto, cada rumor. Para ella, ellos eran una especie de escape, una burbuja de fantasía donde el amor y la felicidad parecían ser eternos. Pero ¿cómo puede el romance de dos actores sacarte de un pozo de alcoholismo? Aquí viene lo interesante. Ana comenzó a notar algo en sus interacciones públicas, en las entrevistas que veía, en las fotos que compartían, o incluso en la forma en que se miraban. No se trataba solo de una actuación, o al menos, eso es lo que ella percibía. Había una genuinidad, una conexión que traslucía, incluso a través de la pantalla. Y más allá de su relación romántica, Ana empezó a notar también la forma en que ambos, por separado, hablaban de sus vidas, de sus pasiones, de sus luchas. Can Yaman, por ejemplo, es conocido por ser muy apasionado y por hablar de la importancia de la disciplina y el trabajo duro. Demet Özdemir, por su parte, transmite una imagen de fortaleza, de resiliencia y de autenticidad. Fue la combinación de estas percepciones lo que empezó a hacer mella en Ana. Ella veía en ellos una fuerza, una vitalidad, una capacidad de vivir plenamente que ella sentía que había perdido por completo. El alcohol le estaba robando todo eso. La hacía débil, apática y la alejaba de cualquier atisbo de felicidad. Y de repente esta imagen idealizada de Can y Demet, de su conexión y de su forma de vivir, empezó a resonar con una necesidad profunda en ella, la necesidad de recuperar el control de su vida, de encontrar esa chispa de vitalidad que creía ver en ellos. Ana recuerda vívidamente un momento específico. Estaba en su peor momento, rodeada de botellas, sintiéndose completamente derrotada. En lugar de caer aún más en la autocompasión, decidió buscar algo que la distrajera. Abrió su teléfono y, casi por inercia, empezó a ver vídeos de Can y Demet juntos, de entrevistas, de momentos detrás de cámaras de Erkencikus. Y mientras veía cómo se reían, cómo se apoyaban, cómo compartían miradas de complicidad, algo hizo.
Click, no era solo la fantasía de su romance, sino la idea de que incluso en el ojo público, rodeados de presiones y escrutinio, ellos parecían tener una forma de mantenerse conectados, de encontrar alegría, y de seguir adelante. Fue una epifanía muy personal y, para muchos, quizás difícil de comprender. No es que Khan y Demet supieran de la existencia de Anna, ni que hicieran algo directamente para ayudarla. Lo que sucedió fue que la imagen que ellos proyectaban, su conexión, su aparente fortaleza y autenticidad, se convirtieron en un catalizador para Anna. Ella empezó a ver en ellos un ejemplo, un faro de esperanza. La idea de que si ellos, a pesar de toda la presión de ser figuras públicas, podían encontrar momentos de felicidad y autenticidad, porque ella no podía aspirar a algo similar. Este momento de reflexión la llevó a cuestionar profundamente su relación con el alcohol. Empezó a pensar, ¿qué me está robando esto realmente? Me está robando la posibilidad de sentir esa alegría, esa conexión, esa vitalidad que veo en ellos. La comparación, aunque sutil y personal, fue lo suficientemente poderosa como para encender una pequeña llama de determinación en ella. A partir de ese día, Anna tomó una decisión. Dejó de ver a Khan y Demet como simples celebridades y empezó a verlos, en parte, como un símbolo de lo que ella quería recuperar. Empezó a buscar activamente contenido sobre ellos que la inspirara, no solo en su relación romántica, sino en su crecimiento personal, en sus proyectos, en su forma de afrontar la vida. Y esto la llevó a explorar más a fondo sus propias motivaciones y el impacto devastador del alcohol en su vida. El camino no fue fácil, por supuesto. La adicción es una batalla brutal, y los antojos, la depresión y la recaída son obstáculos constantes. Pero la imagen de Khan y Demet, esa chispa de inspiración que le encendieron, se convirtió en un ancla. Cada vez que sentía la tentación, Anna se recordaba a sí misma porque estaba luchando. Se recordaba la vitalidad que veía en ellos, la posibilidad de una vida plena, y la necesidad de ser lo suficientemente fuerte para recuperarla. Anna comenzó a buscar ayuda profesional. Habló con amigos y familiares. Se unió a grupos de apoyo. Y en cada paso de su recuperación, la inspiración que obtuvo de las figuras públicas que admiraba, de la conexión que percibió entre Khan Yaman y Demet Özdemir, jugó un papel silencioso pero crucial. Fue un recordatorio constante de que la felicidad y la autenticidad son posibles, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Lo más fascinante de esta historia es cómo la conexión humana, incluso cuando es unidireccional y mediada por la pantalla, puede tener un impacto real y profundo. No se trata de idolatría ciega, sino de la capacidad de encontrar inspiración en las vidas de otros, incluso en las de quienes parecen estar a años luz de distancia. Khan y Demet, sin saberlo, se convirtieron en un símbolo de esperanza para Anna, un recordatorio de la vida vibrante y conectada que ella deseaba tener. Piensen en ello. Todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido perdidos, y hemos buscado algo o a alguien que nos inspire. A veces son amigos, a veces son familiares, a veces son figuras públicas. Y en el caso de Anna, fueron las dinámicas y las personalidades de Khan Yaman y Demet Özdemir, proyectadas a través de su relación y su vida pública, lo que encendió la chispa para su propia salvación. Fue la percepción de autenticidad, de conexión genuina, de una vida vivida con pasión, lo que la impulsó a querer recuperar su propia vida de las garras del alcohol. Esta historia nos enseña varias cosas importantes. Primero, que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados. Nunca sabes cuándo una interacción, una imagen, o una historia de alguien más puede resonar contigo de una manera profunda y transformadora. Segundo, nos recuerda la importancia de la conexión humana. Incluso las relaciones mediadas por la pantalla pueden inspirarnos y motivarnos a buscar un cambio positivo en nuestras propias vidas. Y tercero, nos muestra la resiliencia del espíritu humano. La capacidad de encontrar la fuerza para luchar contra la adversidad, para buscar ayuda y para reconstruir una vida, es algo verdaderamente admirable. Anna logró dejar el alcohol. Su vida ha cambiado radicalmente. Ha recuperado la claridad, la alegría y la conexión con las personas que la quieren. Y aunque Khan Yaman y Demet Özdemir nunca sabrán el papel que jugaron en su vida, ella siempre los recordará como los catalizadores inesperados de su recuperación. Es una historia poderosa sobre cómo la admiración, la conexión y la búsqueda de un ideal pueden, de hecho, salvarnos. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que debemos estar abiertos a la inspiración, donde quiera que la encontremos. Que las figuras públicas, a través de sus acciones y de la imagen que proyectan,
pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Y que en última instancia, la fuerza para cambiar reside dentro de nosotros, pero a veces, un pequeño empujón externo, una chispa de esperanza, es todo lo que necesitamos para encender esa lucha. Y con esta conmovedora historia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y emotiva como a mí. Es un recordatorio poderoso de que la inspiración puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la conexión humana, incluso a través de las pantallas, tiene un valor incalculable. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta conversación tan personal. Si esta historia les ha tocado, o si tienen alguna reflexión al respecto, por favor, no duden en compartirla en la sección de comentarios abajo. Me encantaría leer sus pensamientos. Y si disfrutan de este tipo de contenido que explora las historias detrás de las historias, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.